Territorio Contado es un proyecto realizado por el grupo Voces Guaycosas de Samaniego, Nariño. Este fue apoyado por el Ministerio de Cultura a través de convocatoria de Jóvenes en Movimiento. A través de esta propuesta se presentan 2 podcasts, el primero titulado Literatura Regional contada por jóvenes para un público general, en el cual se realizaron 4 emisiones con los siguientes nombres. El primero, Literatura Juvenil, importantes libros y autores de nuestra región. Segundo, Literatura Clásica, importantes representantes de nuestra literatura a través de los tiempos. Tercero, Literatura Contemporánea, autores, talleres literarios, tertulias, representación de nuestra literatura. Y último, importancia de la lectoescritura para los jóvenes de hoy. Grupo Voces Guaycosas, Proyecto Territorio Contado, Samaniego, Nariño, presentan Literatura Regional, Emisión 1, Literatura Juvenil, importantes libros y autores para público juvenil, autores de nuestra región, con Andrea Ramírez, Juan Esteban Rojas. Entérese de algunos detalles de la literatura juvenil, haciendo énfasis en la literatura juvenil de Nariño. El concepto de literatura juvenil se entiende como las obras de creación para niños y jóvenes, y las escritas por jóvenes literatos. Esta literatura atraviesa en la actualidad un gran apogeo. ¿Te suena? El monstruo de colores, las chicas de alambre o la saga del cementerio de los libros olvidados. Todas estas obras pertenecen a autores consagrados de literatura infantil y juvenil con un gran reconocimiento en el mundo editorial y que merece la pena conocer, como el español Jordi Sierra Fabra, Begoña Oro, Francisco de Paula Fernández, Carlos Ruiz Zafón. Son escritores que lograron encajar en los jóvenes por su lenguaje claro, actual e interesante. Literatura Regional, segunda emisión. Literatura y escritores de todos los tiempos, importantes representantes de nuestra literatura. A continuación, los clásicos literarios. Un clásico literario es una obra considerada valiosa que perdura a través del tiempo, casi un modelo en su género. Es un libro que permanece en el gusto del público durante años. Creaciones de escritores notables que han dejado su legado, su técnica literaria, como por sus apreciaciones e historias contadas. Hay muchas controversias, opiniones, puntos de vista de considerar una obra clásica, como aquella que es antigua y perdura en el tiempo, o que es buena y sacude al lector, así sea moderna. En fin, la lectura es personal y, como diría Daniel Pennac en Los 10 derechos de los lectores, el lector es el que tiene la última palabra sobre qué leer y cómo hacerlo. Voy a destacar al escritor italiano Italo Calvino cuando recomienda ¿por qué leer a los clásicos? Según su apreciación, los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. Clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone. Literatura Regional, tercera emisión. Literatura contemporánea, autores, talleres literarios, tertulias, representación de nuestra literatura de hoy, sus aportes, mensajes, dificultades y creaciones. Con Andrea Ramírez y Juan Esteban Rojas.
Entérese de algunos detalles de la literatura contemporánea, autores, talleres literarios, tertulias, representación de nuestra literatura de hoy, sus aportes, mensajes, dificultades y creaciones. Es aquel tipo de literatura que hace referencia a los estilos literarios desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. El límite respecto a cuándo comienza dicho periodo reciente es objeto de debate. Puede considerarse que comienza a finales del siglo XIX, pero en general se toma como momento de cambio el término de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. En este periodo, los avances tecnológicos y los cambios a nivel social, cultural y político fueron constantes. 2 cruentas guerras mundiales y un conflicto de larga data. Otro factor indispensable a la hora de pensar el contexto en que surge la literatura contemporánea es Internet. Con ella surgió no solo una posibilidad comercial e informativa global, sino también de toda una cultura con herramientas como servicios de mensajería, foros, plataformas de intercambio y redes sociales. Surgen nuevas formas de expresión, con formas de literatura inmediatas y diversas. Características. Surgen diversas tendencias de literatura de género como la ciencia ficción, el relato policial negro o noir, la literatura fantástica, la novela de terror, realismo sucio, realismo socialista, realismo mágico, etc. Se escribe testimonio, la no ficción, la dramaturgia. Atravesó enormes cambios durante el siglo XX de la mano de las vanguardias, las cuales vieron en el montaje teatral la herramienta para alcanzar grandes públicos, algo que luego el cine conquistó para sí. Géneros literarios contemporáneos. La literatura infantil se escribe en gran medida, comprende una rama entera de relatos y juegos poéticos dedicados a lectores infantiles. Literatura regional, 4ª emisión. Importancia de la literatura para los jóvenes de hoy. ¿Cómo incide la lectura, la escritura y la expresión en los jóvenes? La lectura expande nuestro vocabulario, abre horizontes al conocimiento, mejora nuestra memoria y concentración, potencia nuestra capacidad de escribir, alimenta nuestra imaginación y empatía hacia la vida y sus circunstancias. ¿Cómo encaminar al joven a la lectura? Hay muchas herramientas para fomentar la lectura desde la niñez, como el libro álbum, los gráficos, los cómics. Cada persona es un universo y cada uno es distinto. El papel de los padres en leer junto a los chicos, en despertarles la pasión por la lectura es importante. Crear en ellos mundos imaginarios y de esa manera un adulto o un joven más lector. En casa se debe refugiar los libros, hacerlos parte de las cosas de la casa, así el adolescente y adulto se familiarizan con el libro y la imaginación y el libre pensamiento los acompaña. Chico, la lectoescritura te ayuda a ser menos influenciable por el mundo que te rodea. De esta forma se tiende a ampliar los conocimientos e ideas. En el colegio nuestro consejo con todo respeto es que los docentes fomenten la lectura con un tipo de libros más acordes con los tiempos y que, si el fomento de la lectura es la meta, sean más interesantes a los ojos de los jóvenes lectores. Incluye tipo de letra, color, imagen, historias. Nuestros podcasts de memoria son patrimonio material de nuestra zona territorial, importancia de nuestros parques o monumentos y centros culturales, patrimonio material e inmaterial de nuestro territorio, patrimonio inmaterial de nuestra zona territorial que la conforman la subregión de pueblos indígenas abades, importancia de nuestras montañas, nuestra idiosincrasia, cultura y tradición, patrimonio material e inmaterial de nuestro territorio. Patrimonio inmaterial de nuestra zona territorial, hablemos de memoria desde la fundación hasta los días del primer centenario de Samaniego. Patrimonio material e inmaterial de nuestro territorio.
Porque la cultura es resistencia, jóvenes en movimiento, territorio contado. Agradecimiento al Ministerio de Cultura y a la convocatoria Jóvenes en Movimiento.